Dios les bendiga, hermanos. Les habla el hermano Gilberto Niño del Templo del Tabernáculo de Asambleas de Dios de Houston, Texas. En esta ocasión, en el Misterio de Varones, vamos a tener una plática. Y antes de iniciarla, quiero hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente. Alabamos y bendecimos tu nombre porque solamente tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Creo, mi Dios, que seas tú el que hable y no sea yo. Que tú nos enseñes lo que nos tengas que enseñar en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad para nosotros? ¿Qué es la fidelidad para Dios? ¿Y somos fieles o no? Nos vamos a hacer esa pregunta. Primeramente, vamos a ver lo que es la definición de fidelidad. La primera de ellas dice, firmeza y constancia en los efectos, ideas y obligaciones, y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. La segunda es la exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa. Esta palabra proviene del latín fidelitas, fidelitatis, fidelidad, constancia, derivado de fidelis, fiel, de la familia etimológica de. Ahora veremos los sinónimos. Los sinónimos de fidelidad serían lealtad, nobleza, confianza, franqueza, honestidad. Y los antónimos serían deslealtad, infidelidad. ¿Se da cuenta? Hablamos acerca de lealtad, de confianza, de franqueza y honestidad. Pero lo contrario a esto es, claro, deslealtad e infidelidad. Completamente lo contrario. El adjetivo fiel, que proviene del vocablo latino fidelis, permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron. El individuo fiel, por lo tanto, mantiene siempre la lealtad. Fiel. No traiciona la confianza y mantiene siempre la lealtad. En el terreno de la religión se conoce como fiel al creyente. El fiel tiene fe y respeta los principios y las normas de los líderes religiosos. ¿Se da cuenta usted? Si nos podemos considerarnos nosotros dentro de una religión, dentro de creyentes de algo, tenemos que ser nosotros fieles y tener fe y respetar los principios de esa fe. Investigando acerca de fidelidad, encontré algo acerca de lo que es fiel, de lo que es ser fiel y tener fidelidad por alguien. Y esto es, el truco en ser fiel es no hacerlo por compromiso, sino por amor. Ningún compromiso nos debe de hacer que seamos fieles para alguien, sino todo esto lo tenemos que hacer por amor. Así como Jesús lo hizo.
Jesús lo hizo todo por amor. La raíz hebrea de donde se traducen las palabras fiel y fidelidad en el Antiguo Testamento significa soportar, permanecer, apoyar. Cuando se aplica a una persona, significa una persona en quien otra puede apoyarse con seguridad. Podemos decir que nosotros somos fieles y que las personas se pueden apoyar con nosotros con seguridad. Son preguntas que constantemente tenemos que hacernos. La palabra griega usada en el Nuevo Testamento significa confiable o digno de confianza. Debemos de ser confiables nosotros y ser dignos de confianza también. También vamos a ser fieles a quienes. A Dios primeramente, fiel a Dios completamente. Después, al pastor, que es el encargado de nosotros mismos, porque tenemos que serle fiel a aquella persona que es fiel a nosotros también. A las doctrinas de nuestra iglesia, a las doctrinas de nuestra religión. A la iglesia, o sea, a los hermanos de la iglesia también, vamos a ser fieles a ellos. Y en el aspecto familiar, a nuestra pareja. A la familia, que quiere decir a nuestros hermanos carnales, a nuestros tíos, a nuestros primos, a toda la familia, vamos a serles fieles nosotros. Y dentro desde otro punto de vista, un equipo. ¿Qué tipo de equipo? ¿Un equipo de trabajo? ¿Un equipo deportivo? También podemos ser fieles a ese equipo deportivo. Siempre decimos que somos fieles, pero en algún momento fallamos en esa fidelidad. Pero qué bendición es saber que el Señor ha sido fiel siempre. Desde el principio de la vida, desde el Génesis al Apocalipsis, Él nos muestra su fidelidad. Bueno, eso lo sabemos, si es que leemos la Biblia, porque la fidelidad de Dios. Desde aquí lo podemos ver nosotros en Números, capítulo 23, versículos 16 y 19. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo, vuelve a Balac y dile así. 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, nosotros tenemos que aprender de la fidelidad de Dios, porque Él nunca falla. Él sabe por qué pasan las cosas. Él sabe que es lo mejor para nosotros. Por eso debemos de serle fiel siempre a Él. Uno de los sinónimos de fidelidad es lealtad, ya lo vimos anteriormente. ¿Y qué es ser leal? Leal es alguien que es incapaz de traicionar o engañar. Actúa con respeto y fidelidad a sus principios morales, a sus compromisos o hacia la persona que lo ayuda, protege o mantiene. Ahora, nosotros seríamos incapaces de traicionar o engañar. Preguntas que nos tenemos que hacer. Actuamos con respeto y fidelidad y si es que no lo hacemos, vamos a hacerlo. A todos esos principios morales que tenemos, a los compromisos o hacia la persona que nos ayuda, nos protege o nos mantiene. Tenemos que hacernos esas preguntas y si no lo hemos hecho, hagamos estas preguntas e intentemos ser leales, tener fidelidad para esas personas, para esas organizaciones, para todas esas personas que nos merecen ese respeto.
Podemos ver personas que fueron leales siempre, que fueron leales en su vida. Y podemos nosotros ver aquí a Pedro y a Juan cuando estaban ante el concilio. En Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19. En el 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tenemos a Moisés también en Números capítulo 12, versículos 6 al 7. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras cuando haya entre vosotros profeta de Jehová. Le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. El Señor les dijo, no me les voy a aparecer a ustedes, solamente a Moisés, que es fiel en toda mi casa. Abraham. Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. 7. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti. E hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Aquí hay dos cosas. Nos está hablando acerca de lo que fue Abraham y cómo es que lo halló el Señor. Lo halló fiel su corazón. Halló fiel su corazón. Y además también nos habla acerca de lo que es el Señor. El Señor que es justo, porque el Señor es justo, y así fue como halló también por su justicia, halló a Abraham fiel en su corazón. Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 4 vemos que dice así. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fue siempre fiel Daniel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es otro de los personajes de la Biblia que fueron fieles. Pablo. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Se da cuenta Pablo también. Pablo también fue fiel al Señor. Después de él haber sido uno de los peores perseguidores del cristianismo, le fue fiel al Señor. Timoteo también. En 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice así. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Aquí Pablo está haciendo una recomendación acerca de Timoteo y diciendo, Timoteo es mi hijo amado y fiel en el Señor. Qué bueno es que no tan solamente
no tan solamente Dios dé referencias buenas de nosotros, sino que las personas que están aquí delante de nosotros también lo hagan, como Pablo lo hizo de Timoteo. Pablo refirió a Timoteo como fiel en el Señor. Y hay una imagen grandísima que nosotros tenemos que tomar en cuenta siempre. Podemos tener todos los personajes de la Biblia que hayan sido fieles y leales y todo lo demás, pero en Cristo tenemos un gran ejemplo. En Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2, podemos hablar de ese personaje que fue superior a todos, porque Jesús es superior a todos. Y dice así, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El Señor fue siempre fiel. ¿Qué nos hubiera sucedido a nosotros si Él no hubiera sido fiel? Si Él no hubiera sido leal a lo que su Padre, a lo que el Padre Celestial tenía para Él. Porque eso que Él hizo por nosotros fue una lealtad muy grande. Siendo Él fiel a Dios, fue a morir en la cruz del Calvario y fue a derramar esa sangre preciosa para que nosotros fuéramos perdonados y tuviéramos la vida eterna. Él fue fiel a todos nosotros y a su Padre, el Señor, a nuestro Padre. En Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9, dice en el 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Se da cuenta usted? Él era un hombre como nosotros, como todos nosotros, como usted y como yo. Pero él se humilló y fue obediente, fue fiel hasta la muerte y esa muerte de cruz. En ese momento, en aquel momento, el morir en la cruz era algo, lo peor. Morir en la cruz, el llegar a morir en la cruz era de lo peor que pudiera haber, era lo peor que se le daba a los enemigos, lo peor que se le daba a un delincuente. Entonces, Él murió y murió por nosotros, por ser fiel a nosotros mismos. Y porque no tan solamente Él murió así nada más, sufrió tanto y esa muerte la tuvo en una cruz. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Y también podemos decir que es el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Fíjese usted nada más, el Señor que va a venir en ese caballo blanco es fiel y verdadero. Como le digo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla acerca de lo que es la fidelidad de Dios. La fidelidad que Dios tiene para con nosotros, porque también Él fue fiel para con nosotros al enviar a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hemos sido nosotros fieles, firmes, constantes, leales? Durante el transcurso de esta práctica hemos visto acerca de lo que es la fidelidad, acerca de lo que es fidelidad, que significa también ser fiel. Hemos sido fieles nosotros a Dios sobre todo, porque es al que más debemos nosotros de ser fieles.
Hemos sido firmes nosotros en nuestras convicciones. Cuando hay alguna plática entre nuestros compañeros de trabajo y queremos nosotros decir algo acerca de lo que es nuestra fe hacia Dios. Hemos sido firmes en cuanto a eso. Hemos sido firmes nosotros para defender nuestra posición. Hay otra cosa, constantes. Hemos sido constantes nosotros, constantes en nuestro servicio al Señor. Usted sabe que la gente y en todas partes nos dice que hay que ser constantes en nuestra vida para salir adelante en las cosas. Cuando una persona se pone a hacer ejercicio o se pone a hacer una dieta, se le dice, ok, vas a obtener tus resultados, pero si eres constante. Entonces, hemos sido nosotros constantes en nuestra fe. Hemos sido nosotros constantes en esa fidelidad que le tenemos a Dios. Y hay otra, y la más grande. Somos leales. Somos leales primeramente a Dios. Somos leales y no nos hemos ido hacia otro lado. No nos hemos ido nosotros con la corriente. No nos hemos ido nosotros con los vientos que vienen de otras doctrinas. Hemos sido leales, fieles, firmes, constantes a nuestra familia. Después de Dios, tiene que ser nuestra familia. Así es que nosotros como varones tenemos que ser fieles, firmes y constantes a Dios primeramente y después de todo esto a nuestra familia. Y si alguna vez usted se ha preguntado y no ha hecho alguna de estas cosas, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para poderlo hacer. ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él que nos pueda ayudar para salir adelante en todas estas cosas? Entonces, nosotros orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. En estos momentos, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta bendición que nos has dado, Señor, de esta plática. Permite que podamos ser fieles a ti, primeramente. Que podamos ser leales, Señor, y si algunas veces no lo hemos sido, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, para poderlo ser. Sigue con nosotros, Señor. Sigue con nosotros como lo has hecho hasta hoy. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Permítenos, Señor, ser fieles a ti, ser fieles a tu palabra, ser leales con todos nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. No quiero dejar pasar esta oportunidad. Si algún amigo nuestro que está en estos momentos escuchando esta plática quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, voy a hacer referencia a esta cita. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tu amigo, en estos momentos en tu corazón ya crees tú en el Señor Jesús, solamente tienes que confesarlo con tu boca y serás salvo. Vamos a hacer una oración, una simple oración. Y algunas veces las personas creen que como con una simple oración van a poder ser salvos. Pero así es lo simple.
de la salvación en el Señor. Entonces, en estos momentos, hermano, vas a tú a confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Acompáñame en esta oración. Padre, en estos momentos te doy gracias por tú haber llegado a mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados porque reconozco que soy pecador. Y reconozco que Jesús es el Señor. Lo reconozco como mi Salvador. Gracias por esta oportunidad que tú me estás dando en estos momentos. Acepta mi perdón, Señor, y ayúdame para poder pertenecer a tu familia y sigue conmigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora ya perteneces tú a la familia de Dios, hermano. Ya eres hermano de todos nosotros. Que Dios te bendiga.